La función psicológica del cuento, por Bruno Bettelheim. El poeta Rainer Maria Rilke, al comienzo de la primera de sus elegías de Duino, define lo que constituye la esencia del gran arte. La belleza no es otra cosa que la insinuación de un terror que apenas somos capaces de soportar, y si la adoramos tanto es porque serenamente rehúsa destruirnos. Esto ciertamente es verdad en el caso de la mayoría de los cuentos de hadas. Su belleza está entretejida de un modo inexplicable, con el terror que suscitan y con la salvación del héroe. Y también la nuestra, en el final feliz. Los cuentos de hadas nos ofrecen la esencia de la belleza de un modo muy conciso y en formas que pueden ser comprendidas hasta por el más ingenuo de los lectores, inclusive por un niño pequeño. Bruno Bettelheim, psicoanalista, nació y estudió en Viena. Desde 1939 se residenció en Estados Unidos, donde ha trabajado con niños emocionalmente perturbados y ha escrito libros, ensayos y artículos al respecto. En 1975 publicó The House of Enchantment, traducida como Psicoanálisis de los cuentos de hadas por Editorial Crítica, 1977. El artículo que reproducimos aquí fue su ponencia al Congreso Bienal de IBBI, realizado en Londres en 1987. Los cuentos de hadas comienzan con una situación análoga a nuestra existencia corriente y nos llevan con un movimiento breve y dramático hasta el borde mismo del abismo, como lo hace cualquier exploración verdadera del sentido de la vida de su más profundo propósito, como lo hace todo intento serio de conocernos a nosotros mismos, penetrando más allá de la superficie de nuestra existencia, hasta los más oscuros recodos de nuestra mente, particularmente hasta aquellos a cuyo impacto intentamos sustraernos, aquellos que no deseamos reconocer. Estos aspectos de nuestra existencia son los que más nos amedrentan y los que pueden causarnos aflicción, pero son también los que le dan a la existencia parte de su más hondo significado. Si queremos conocernos a nosotros mismos, debemos familiarizarnos con nuestras tinieblas interiores. El cuento de hadas, después de hacernos temblar, al llevarnos al borde del abismo, después de obligarnos a enfrentar el mal y todas las tinieblas que también habitan en el hombre, después de mostrarnos aquello que preferiríamos ignorar, nos rescata serenamente. En el transcurso del cuento, al identificarnos con el héroe, ganamos la habilidad de vivir una vida más rica y con una mayor significación, en un plano mucho más elevado que aquel donde nos encontrábamos al comienzo del relato, cuando el héroe, la imagen reflejada de nosotros mismos, se vio obligado a emprender su peligroso viaje de autodescubrimiento. Hansel y Gretel son dos niños perfectamente ordinarios cuando nos son presentados al comienzo del cuento. Como a la mayoría de los niños en la oscuridad de la noche, los asaltan angustiosas fantasías sobre las intenciones de sus padres de deshacerse de ellos, y son poseídos por la angustia de morir de hambre. Convencidos de que no pueden velar por sí mismos, solo conocen un modo de mantenerse a salvo: aferrarse con la mayor determinación a aquello que les es más familiar, su hogar, las bandas del delantal de su madre. Pero esto no podrá durar mucho tiempo. Como todos los niños, Hansel y Gretel deben aprender no solo a ser capaces de defenderse solos, sino también a afrontar los aspectos oscuros de la vida. Sobre todo, deben aprender a combatir y a vencer sus angustias primitivas
de morir de hambre y de ser devorados. Estas están estrechamente relacionadas con su honda fantasía oral, que los tienta a comerse incluso aquello que parece ofrecerles el más placentero abrigo, simbolizado por la casita de chocolate. No serán capaces de ser ellos mismos ni de enfrentar exitosamente el mundo a menos que antes hayan enfrentado con valentía su angustiosa fantasía del mal arquetípico, la madre devoradora, y se hayan liberado de ella. Una imagen que todo niño crea a partir de su experiencia es el deseo de comerse a su madre, a fin de que ella jamás pueda abandonarlo ni siquiera por un momento, y su terror de que en represalia su madre lo devorará a él. Es una imagen que surge simultáneamente con la experiencia del niño al mamar, cuando succionando del pecho de la madre o del biberón que él experimenta como un pobre sustituto del pecho, se imagina a sí mismo incorporando a la madre. El temor a la madre mala es el inevitable reverso de la madre que ama incondicionalmente. La contraparte de la madre generosa y protectora, que la reemplaza cuando también hace exigencias, critica y ocasionalmente hasta castiga al niño. Esto es consecuencia de la evidente dependencia del niño de una persona todopoderosa, cuyas intenciones uno no puede anticipar y que puede por lo tanto ser malvada. Todo esto está expresado simbólicamente en el cuento de hadas por la yuxtaposición de la madre infinitamente bondadosa que ha dado a luz a su hijo y es sustituida por la madrastra, exigente y frustrante como en La Cenicienta y Blancanieves. Hansel y Gretel encaran sus fantasías de una madre devoradora, al encontrarlas bajo la forma de una bruja. Esta bruja se encuentra dentro o detrás de la casita de chocolate, que es la tentación y la expectativa de satisfacción oral que se origina en la más temprana fase del desarrollo infantil, cuando el niño experimenta todo en términos de su oralidad. Esta imagen arquetípica de la madre mala la encontramos al comienzo de la historia bajo la forma más común de una madrastra mezquina y despectiva, que intenta forzar a los niños a aprender a cuidar de sí mismos, a dejar de ser una carga para sus padres, a comenzar a ser dueños de su destino. Con todo y el rechazo que le provoca a los niños esta idea de autonomía, el cuento de hadas nos dice que perecerán a menos que se hagan independientes. El infortunio los obliga a desafiar el mal encarnado, la bruja. Al destruirla, se liberan al mismo tiempo de su dependencia oral y aprenden a activar y a reconocer el poder de autoprotección que habita en ellos. Logran esto en la medida en que superan su temor a la figura omnidestructiva de la bruja, la engañan y finalmente la vencen. Al lograr controlar su terror de pesadilla que toma forma tangible bajo la figura de la bruja, Hansel y Gretel ganan confianza en su propia fuerza para vencer el mal y para salvarse a sí mismos. Su victoria en la batalla contra la fantasía oral primitiva de ser devorados resulta en un milagroso enriquecimiento de sus vidas. Esto está expresado simbólicamente en las joyas de la bruja, de las cuales ellos se apoderan y que les aseguran una vida sin preocupaciones. Habiendo encontrado su propia fuerza y obtenido la habilidad para ejercerla, ya no necesitan vivir en temor, ni depender de otros para su bienestar. La vida será buena para ellos por siempre jamás. Lograron todo esto a partir de su experiencia en el bosque oscuro e inextricable. La soledad en medio de un bosque impenetrable es una antigua imagen literaria que expresa la necesidad del hombre de lograr conocerse a sí mismo.
Dante la evoca al comienzo de la Divina Comedia, pero mucho antes que él, esta fue la imagen del hombre que se busca a sí mismo, del hombre en medio de una crisis moral, del hombre enfrentado a una coyuntura en su deseo de lograr un mayor nivel de autoconocimiento. Este es el clima en el cual Hansel y Gretel se encuentran con la bruja. Este es el clima en el cual el caballero andante parte en busca de la más grave aventura que el hombre puede emprender: encontrarse y conocerse mientras batalla contra las fuerzas del mal. Este mal, esta oscuridad que lo rodea en el bosque, no es sino una proyección de la oscuridad que habita en él, como también lo es el dragón al cual combate. El dragón es una invención de su imaginación, en la cual ha proyectado todo lo que no puede aceptar de sí mismo. Al derrotarlo, obtiene una victoria moral sobre sí mismo, simbolizada por el rescate de la víctima del dragón. Su victoria es el acceso permanente a los planos más elevados de sí mismo, que hasta ese momento han estado cautivos, inertes por efecto del poder de la oscuridad. Como consecuencia de su encuentro con la bruja, la ingenuidad infantil y la manifiesta dependencia de otros es sustituida en Hansel y Gretel por una orgullosa madurez, que les permite no solo rescatarse a sí mismos, sino también a su padre, quien se había resignado a su incompetencia para cuidar de sus hijos. Los niños, que al comienzo del relato se sentían como indefensas marionetas de sus padres y del destino, al final son los dueños de su destino, capaces también de ocuparse de sus padres. No podría haber un final más feliz. Para incorporar y comprender lo que un cuento de hadas revela en forma simbólica sobre cómo debe uno organizar su vida para sortear las dificultades que invariablemente se presentan, hace falta no solo escuchar reiterativamente el relato, sino también tener la oportunidad de reflexionar a gusto sobre su significado. Solo entonces el niño comienza a comprender que no puede permanecer eternamente dependiente, que no puede esperar que siempre sean otros los que se hagan cargo de su vida. Solo entonces el niño comprende las desventajas de confiar su seguridad a sus padres y reconoce las ventajas de convertirse en una persona por derecho propio. Solo entonces surge en él la esperanza de que, no importa cuán difícil parezca llegar a ser el mismo, es una tarea que puede enfrentar exitosamente y solo para su bien. Esta es una lección que muchos cuentos de hadas enseñan, cada uno en una forma propia y diferente, por medio de distintas imágenes, adecuadas al problema particular que cada uno presenta en forma simbólica, con expresiones estéticas apropiadas al contenido específico de la historia. Las imágenes evocadas en Juan y la planta de habas no corresponden a padres que pretenden abandonar a sus hijos ni a niños perdidos en la oscuridad del bosque. Pero el tópico esencial es, como siempre, un evento que exige un enfrentamiento valiente con el destino. Juan debe asumir este enfrentamiento, como todo héroe de cuento de hadas. Mientras la bondadosa vaca dio su leche, la vida de Juan era grata, apacible, sin desafíos, pero también sin crecimiento, sin oportunidades para que el muchacho desarrollara su iniciativa y se convirtiera en él mismo. Todo esto cambia de la noche a la mañana, cuando la vaca deja de dar la leche que hasta entonces sustentaba la vida de Juan. Esta suspensión de la provisión de la leche que da vida es una imagen cercana al doble origen de la angustia de morir de hambre: el temor del niño a que la madre deje de amamantarlo y la experiencia real del destete, quiéralo el niño o no. El inexorable enfrentamiento que lanza a Juan al combate contra las proyecciones de sus angustias no es con una bruja, sino con un gigante del cielo.
La madre de Juan lo tilda de tonto por haber cambiado la vaca por semillas de frijol. Lo castiga por confiar en su intuición, que le indicaba que el trueque le sería favorable. Luego en el cielo, a donde sube por la mata de frijoles mágica, Juan encuentra una figura materna comprensiva, que lo protege y le permite obtener lo que necesita para lograr tanto su supervivencia como su condición de persona. Gracias a ella regresa de su excursión al cielo, trayendo lo que sustituirá a la vaca como fuente de sustento de su vida y de la de su madre, una bolsa de oro. Para una vida buena, para alcanzar la independencia, para convertirse en una persona autónoma, no basta con obtener una bolsa de oro. Eventualmente se habrá gastado todo y uno se encontrará sin medios de subsistencia, como sucedió cuando la vaca dejó de dar leche. Tomar de los otros no es ningún modo de ser independiente. La oca que pone los huevos de oro simboliza el próximo paso en el crecimiento de Juan. Ha aprendido que no se trata solo de gastar, sino que hay que reponer lo gastado. Si se hace así, uno ha aprendido a proveerse de los medios esenciales de vida, pero aún esto no dota a la vida de su sentido. Para llegar a ser una vida buena, también debe tener elevados propósitos, tal como las experiencias estéticas. Estas están simbolizadas por el arpa dorada, lo último que Juan trae de sus excursiones al cielo, de sus visitas al ogro. Una figura que al mismo tiempo posee poderes sobrenaturales y es una amenaza para su existencia. Amenaza que también en este relato se expresa en el temor del niño a ser devorado. Pero el cuento no termina cuando Juan obtiene el arpa dorada. El ogro lo persigue usando el camino mágico, la mágica mata de frijoles que permitió a Juan llegar hasta un mundo de deseos cumplidos y al mismo tiempo de fantasías aterradoras. Mientras el ogro persigue a Juan descendiendo por la mata, éste le pide a gritos a su madre que la corte, pero ella sabe que al hacerlo no evitará que Juan insista en resolver los problemas reales con soluciones mágicas. Juan desistirá únicamente cuando se dé cuenta de que vivir en un mundo de deseos siempre satisfechos solo puede terminar en catástrofe. De manera que la madre le tiende el hacha con la cual Juan corta la mata de frijoles, desprendiéndose así de cualquier futura dependencia en soluciones mágicas para problemas reales. Con ello se libera también de la angustia de ser devorado o destruido, que es una consecuencia inevitable de la dependencia de otros para satisfacer las propias necesidades. Es típico de este, como también de muchos otros cuentos de hadas, que el héroe deba enfrentar peligros aterradores y emprender acciones que requieren enorme valor antes de obtener sus recompensas. No importa cuáles hayan sido las amenazas sufridas por el héroe durante el transcurso del cuento, al final se salva. Esto es cierto aún en el caso de los cuentos en los que el niño es matado y descuartizado, como en el cuento de los hermanos Grimm, The Juniper Tree, donde el niño no solo es asesinado, sino además es preparado en un pudín que su padre se come, y también para los cuentos donde el niño es devorado por un animal, como Caperucita Roja. La eventual salvación, la completa restauración y la elevación del niño héroe a una condición superior de existencia son características de los cuentos de hadas. En tanto que obras de arte, su propósito no solo es enseñarnos que la vida es difícil e implica frecuentemente peligrosas batallas, sino también que solo dominando las sucesivas crisis de nuestra existencia seremos capaces de encontrarnos a nosotros mismos. Habiendo logrado esto, ya no tendremos que vivir bajo el temor de nuestros miedos infantiles. Dado que las pruebas y tribulaciones que constituyen el proceso de crecimiento son parte de nuestra herencia humana, los mismos temas básicos pueden encontrarse en los cuentos de hadas de todas partes del mundo, aunque cada cultura les da las formas que les son más adecuadas.
Por ejemplo, la Cenicienta, el más popular de los cuentos de hadas hoy, se encuentra en cientos de versiones en todos los continentes. Algunos de sus motivos son registrados por Heródoto en un relato del Antiguo Egipto. Fue escrita por primera vez de una forma completa en China, en el siglo VII, y ya en aquel tiempo tenía una larga historia. El pie pequeño como epítome de la belleza y señal de virtud refleja los valores y costumbres de la China antigua. Este detalle se mantuvo inalterado cuando el relato pasó a Occidente. Pero su atractivo universal no reside en esos detalles locales. El relato cautiva porque da cuenta muy poéticamente de uno de los mayores problemas que un niño pequeño debe enfrentar y que es fuente de algunos de sus peores sufrimientos, la rivalidad con los hermanos. Al mismo tiempo, el relato reafirma en el niño la convicción de que un comportamiento moralmente correcto y la confianza en sí mismo lo conducirán sin duda a la victoria cuando alcance la madurez. Al identificarse con la Cenicienta, el niño ya no se siente dominado por lo que parece ser el éxito inmerecido de sus hermanos mayores. Las niñas y también los varones son estimulados a superar los sentimientos de abatimiento provocados por el temor de ser despreciados por sus padres y hermanos, y llegan a sentir esperanza de que en el futuro su verdadero valor y su virtud serán reconocidos y de que superarán así a aquellos que en este momento parecen tener todas las ventajas. Todos los fenómenos psicológicos están sobredeterminados. No es extraño por ello que cada cuento de hadas tenga muchos significados diferentes. Así ofrece apoyo al niño para comprenderse a sí mismo en lo que le es más necesario en el momento. Se requeriría una extensa discusión para desentrañar las más importantes motivaciones psicológicas de un solo cuento, a pesar de que la mayoría de los cuentos de hadas son bastante breves y de que las diversas tramas psicológicas están comprimidas en un relato dramático que puede ser contado en menos de media hora. La Cenicienta, cuyo tópico central es la rivalidad entre hermanos, comienza cuando la madre de la heroína ha muerto y es reemplazada por una maligna madrastra. Este es un tema de cuentos de hadas muy conocido y frecuente que se encuentra entre muchos otros en Hansel y Gretel y Blancanieves. Es una expresión poética de la primera y probablemente mayor contrariedad del niño, la separación, representada por la desaparición de la madre y su sustitución por una madrastra. Todo niño parecen decir estos cuentos, debe aprender a asumir la frustración de que la incondicional madre de la infancia, la que no pedía nada y todo lo daba a su hijo, simbolizada en el amamantamiento, y complacía en todos sus deseos, eventualmente resulta ser también una persona que hace exigencias, que a veces es crítica, que tiene frecuentemente otros intereses, además de complacer todos los deseos del niño, en fin, que obliga al niño a aprender a velar por sí mismo. Al niño le resulta difícil, si no imposible, asociar los aspectos complacientes y frustrantes de la madre en una sola persona. Aquí el cuento de hadas ayuda con la sugerencia de que, a fin de no ser avasallado por la mala madre en su rol de adulto exigente, es psicológicamente factible minimizar su importancia, por un tiempo desasociándola de la buena madre complaciente bajo la figura de la madrastra. Esto permite resguardar en el inconsciente la imagen inviolada de la madre buena. Sin la evidencia que le ofrecen los cuentos de hadas, el niño estaría convencido de que la horrible suerte de tener una buena madre que al mismo tiempo es una mala madre le ha tocado solo a él y a nadie más. Una terrible injusticia.
Los cuentos de hadas, con sus tantas madrastras, enseñan al niño sin decírselo que su destino es universal. Aún más le enseñan que este es un golpe que, aunque causa severo sufrimiento durante un tiempo, puede ser no solo soportado sino también vencido, cuando la heroína del cuento triunfa más allá de toda expectativa. De este modo, el cuento de hadas le da al niño una confiada esperanza de que, a pesar de las contrariedades de la vida, triunfará por sus propios esfuerzos, como le sucede a la Cenicienta, a Hansel y Gretel, a Juan y a Blancanieves. Se podría incluso decir que los cuentos le dicen al niño que triunfará precisamente porque esta clase de contrariedades lo obligan a desarrollar su ingenio y su independencia. No existen cuentos de hadas que hablen de un niño mimado por su madre durante todo su periodo de crecimiento, que logre llegar a ser, al final de la historia, una persona segura y exitosa. Los cuentos de hadas aseguran que el proceso de separación e individualización, aun siendo muy doloroso, es una tarea ineludible del crecimiento, que al final resultará para bien. Las hermanastras de Cenicienta, consentidas toda la vida por una madre que nada les exige, llegan a un mal fin porque nunca han aprendido a asumir las frustraciones. El proceso de separación e individualización es algo que todo niño debe aprender a asumir, pero ocurre bajo diferentes formas en niños diferentes. Por lo tanto, es insinuado bajo diferentes formas en los distintos cuentos de hadas. En La Cenicienta está elaborado psicológicamente y dotado de un significado más profundo, al relatar cómo la pérdida de una persona amada puede ser superada mediante un proceso de internalización. Esto permite que el recuerdo de esa persona crezca en la medida en que uno mismo crece. El cuento relata cómo la Cenicienta le pide a su padre una ramita y él la complace, lo que sugiere que el padre aprueba tal internalización. Cenicienta siembra la ramita en la tumba de su madre. 3 veces al día va hasta la tumba y con sus lágrimas y sus oraciones, con sus penas y también con sus esperanzas, es decir, con todas sus emociones, logra que la ramita crezca hasta convertirse en árbol. La imagen espiritual de la madre internalizada toma la forma de un pájaro blanco que se posa en el árbol y satisface cualquier deseo que Cenicienta manifieste. Al final, el pájaro le da a Cenicienta el hermoso vestido y las zapatillas con las cuales ella va al baile. El cuento afirma que la imagen interior de la madre buena sostendrá al niño incluso en la peor adversidad, que nunca lo abandonará ni lo defraudará. Este es un último refugio y una fuente de seguridad que nadie puede robarnos cuando lo hemos constituido en parte integrante de nuestra vida interior. Este tema no está de ninguna manera restringido a la internalización de la madre por parte de la hija. Por ejemplo, en un cuento de hadas turco, un héroe varón es siempre rescatado por un ayudante mágico que también ha tomado la forma de un pájaro. Cada vez que llega a rescatar al héroe, el pájaro le asegura, sabe que sabe que tú nunca estás abandonado. Sabe que tú nunca estás abandonado. Nuestras figuras internas pueden aliviarnos aún en la peor de las aflicciones.
En el pasado, cuando tantas madres morían durante el parto o a consecuencia del mismo, el niño necesitaba saber que, aun cuando tuviera que sufrir a causa de una madrastra, esto no significaba que su vida estaba destruida. El recuerdo de su madre original lo sostendría. Es probable que hoy en día el niño necesite tal reafirmación no porque pierda a sus padres a causa de la muerte, sino por la separación entre los padres. Pero aún el niño que tiene la fortuna de vivir con ambos padres siente angustia por lo que será de él si alguno muere o lo abandona, de manera que los problemas a los cuales se refiere el cuento de hadas, sea rivalidad entre hermanos, angustia de separación, necesidad de internalización o desarrollo de la moralidad, todos son tan actuales hoy como lo fueron en el pasado. También es actual el problema de que la dependencia en el azar, representado por la magia o por ayudantes imaginarios, no es suficiente. Para triunfar en la vida debemos afrontar los problemas resueltamente y con valor moral. Durante todo el cuento de la Cenicienta se nos dice cuán bien realizó todas las tareas que le fueron impuestas, por pesadas que fueran. Esto le permitió aprender lo que sus malignas hermanastras nunca aprendieron, a diferenciar entre el bien y el mal. Es por eso que al final ellas caen en desgracia. La madrastra le impone a Cenicienta que separe primero uno y luego 2 platos de lentejas, de las cenizas en las cuales han sido volcadas. Ella lo hace con la ayuda de los pájaros mágicos, a los que pide que separen también las lentejas buenas de las malas. Solo después de que Cenicienta haya aprendido así a no ser vencida por el destino y a cumplir, sin embargo, con su trabajo, a apreciar la diferencia entre bueno y malo y a actuar sobre la base del entendimiento de esa diferencia, ella estará lista para su príncipe. La historia no finaliza cuando el príncipe se enamora de ella en el baile. Al contrario, Cenicienta se escapa de él 3 veces. De este modo, ella rehúsa ser escogida por el príncipe a causa de su apariencia exterior, que es la principal preocupación de sus hermanastras. Ella lo obliga a venir y verla en su estado de abatimiento. Solo si él reconoce que su verdadera virtud es independiente de cualquier apariencia externa, será digno de ella y ella se le unirá. El incipiente sentido de la moralidad del niño necesita no solo que los buenos sean recompensados, sino también que las malas personas reciban su justo castigo. Las hermanastras son tan indignas que, habiendo maltratado tanto a Cenicienta, intentan congraciarse con ella en su boda. No es ella quien las castiga, sino los poderes superiores. Los pájaros les picotean los ojos. Su arrogancia, su vanidad y sus injusticias las han cegado a todas las cosas elevadas de la vida. Aún más, al intentar usurpar el legítimo lugar de Cenicienta, al pretender que les calzaba la pequeña zapatilla, han demostrado ampliamente su incapacidad para reconocer las cosas importantes, lo que se expresa simbólicamente en el hecho de tener que andar a ciegas por la vida. Los cuentos de hadas, como en el caso de la Cenicienta, ayudan al niño a no dejarse vencer por las dificultades de la vida, aun cuando parecen tan insuperables como se lo parecen al niño cuando está consumido por el sentimiento de rivalidad con sus hermanos, desolado por la sospecha de que sus padres no lo aprecian, convencido de que le hacen exigencias imposibles de satisfacer.
Estos cuentos no solamente devuelven al niño su confianza en el futuro cuando la ha perdido, también le muestran la necesidad de desarrollar un sentido de la moralidad si uno desea un final feliz a su proceso de crecimiento. Este análisis demasiado esquemático alcanza apenas a sugerir la honda sabiduría psicológica que el niño puede obtener a partir de su apreciación de un cuento como el de la Cenicienta. Y la Cenicienta es solo uno de los innumerables cuentos de hadas, cada uno de los cuales es una ayuda para diferentes conflictos psicológicos. Se ha dicho que los cuentos de hadas, con sus monstruos y sus brujas, asustan ir necesariamente al niño. Se ha dicho que los cuentos de hadas, con sus monstruos y sus brujas, asustan innecesariamente al niño. Pero debe al menos mencionarse que todo niño por sí solo inventa figuras que atemorizan, tales como el coco. Abandonado a sí mismo, se siente incapaz de asumirlas y de asumir las ansiedades que le suscitan. El cuento de hadas le muestra que él no es el único que se aterroriza con tales figuras, sino que ellas representan miedos universales. Abandonado a sí mismo, el niño siente que solo le podrá ir mal con estas figuras, mientras los cuentos de hadas le dicen que los buenos son siempre ayudados y recompensados y que al final triunfan, porque hasta la pequeña Gretel puede empujar a la bruja maligna dentro del horno donde la espera su bien merecido destino. Para finalizar, quisiera citar un poema de Stewart Cohn, quien dice que debemos ver los cuentos de hadas con ojos de niño y no tratar de valorarlos desde las referencias de un adulto que ha perdido contacto con las referencias de los niños. Se llama Cuento para ir a dormir. Está en inglés, así que no lo voy a leer. Fin.